Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión de nuestro taller Geopolítica, Introducción a la Geopolítica en Asia. Mi nombre es Eduardo Chilapango y bueno, pues es un gusto eh, tenerlos a todos y a todos ustedes en esta sesión del taller, en donde vamos a explorar un poco eh, lo que es la iniciativa Franja de Ruta, ¿no? Un poco aproximarnos a este gran proyecto chino, de liderazgo chino. Y vamos también a hablar un poco sobre los alcances geográficos del proyecto, centrándonos en el Ártico particularmente, ¿sí? Este, Rápidamente estuve revisando em, parte de sus tareas, ¿no? De quienes la subieron a la plataforma. Y la idea del ejercicio de las prenociones y nociones era saber un poco qué idea tenían previa a nuestro objeto de estudio al que vamos a discutir hoy, que es la iniciativa Franja de Ruta, y después de hacer una o dos lecturas, no sé cuántas hayan hecho, pues saber si cambió su perspectiva o saber si se quedó igual. Ujú. Una compañera escribió que su perspectiva, sus nociones no habían cambiado en absoluto, ¿no? Y yo les decía que eso se vale, pero bueno, eso al final también refleja, refleja una cuestión. Ujú. Entonces, precisamente vamos a ir porque, bueno, al final de esta sesión, bueno, de estas dos sesiones, de la de hoy y de la de mañana, pues se espera que haya una consolidación de la noción desde la geopolítica de saber qué es la iniciativa Franja de Ruta, pero más importante, la idea o la intención también de esta sesión es que aprendamos a ubicar lo que se conocería como los focos de tensión, que es lo que al final, al menos en el caso de la iniciativa Franja de Ruta, configura los espacios de acción política. ¿De acuerdo? Entonces, me voy a permitir compartir pantalla. No sé si me puedan decir que ya se ve. Confirmar, perdón, que ya se ve. Sí, ya la podemos observar. Bien, bien, muchas gracias. Bueno, entonces, bueno, este es el nombre de la sesión, ¿no? Vamos a ver en este taller. China, la iniciativa Franja de Ruta, geopolítica de los corredores económicos y el Ártico. Em, a lo mejor hay un detalle con el nombre porque el problema con la traducción del chino al inglés y luego del inglés al español, que se pierde mucho el significado, porque en chino esta palabra de franja, que es dai, em, o sea, se traduce como cinturón porque los mismos chinos lo han traducido como cinturón de belt, y entonces al español se suele traducir directo del inglés al español y no del chino al español. Pero la palabra correcta es franja porque precisamente está ubicando un espacio definido de acción, un espacio definido de acción, ¿no? O sea, esa es como un poco este, la, mm, la idea. Ujú. Y bueno, para ir avanzando, me gustaría nada más recordar, quisiera yo preguntarles, a ver qué hemos aprendido en este taller. ¿Qué es la geopolítica? A ver, recordemos un poco. ¿Quién me puede ofrecer una definición, lo que hasta ahora se ha entendido? ¿Qué es la geopolítica? No se peleen, por favor.
Bueno, yo quisiera participar. Sí, A lo largo de este curso como que sí ha cambiado un poco mi perspectiva sobre la geopolítica, pero digamos, en resumidas cuentas, como todas estas relaciones que existen entre los países, en donde evidentemente influye su posición dentro del globo terráqueo, perdón, para una, tomar estas decisiones y dos, las consecuencias que estas decisiones tienen para el futuro de dichos territorios. muy bien, gracias. Toma de decisiones en consideración de los espacios, si no me equivoco, ¿no? Es más o menos lo que nos compartes. A ver, Michelle, adelante, por favor. Sí, ¿me escucho bien? Sí, ok. Sí, Eh, pues diría que la geopolítica eh, es el estudio sí de la geografía, pero a partir de las relaciones de poder, no necesariamente entre estados, sino que pues pueden ser estados y otros actores. Eh, y, o sea, que los estudios geopolíticos pues han cambiado pues a través de la historia, que quizás en sus inicios tuvo un análisis muchísimo más, como más instrumentalizado o más pragmático como en función del contexto de su momento y la urgencia de realizar ciertas acciones dependiendo de cada como potencia dominante en ese momento, este, y que quizás más a finales del siglo XX y ahora se abre como el estudio de la geopolítica, pero más bien desde un análisis muchísimo más metodológico, para hacer justamente un estudio de todas estas relaciones de poder en el espacio geográfico. muy bien, muchas gracias. Em, digamos, si estoy entendiendo bien tu entendimiento a su vez de lo que es geopolítica, podemos definir geopolítica. Me gustó esto que dijiste al inicio de el estudio de la geografía visto, pero desde las relaciones de poder, ¿no? Me gusta eso. Y de hecho, a eso podemos añadir a lo mejor un poco de lo que ya se decía también sobre, para la toma de decisiones. Es decir, para que a cualquier actor, yo coincido, ¿no? Es decir, las relaciones de poder no se dan exclusivamente entre los estados, pero para que cualquier actor necesitaría saber cómo se dan las relaciones de poder en espacios geográficos o en territorios determinados, ¿no? ¿Para qué? Ah, pues para tomar una decisión, ¿no? Digamos que estudiar geopolítica, que recuerden, geopolítica, ahorita vamos a ver, pues es más que una teoría, es un método de análisis. Al final es una acción estratégica, ¿no? Es una estrategia para la toma de decisiones, básicamente, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Entonces aquí, bueno, yo les ofrezco pues unas definiciones básicas que espero yo complementen lo que ya se ha aprendido en el taller. Es decir, podemos ver el espacio visto como objeto u objetividad y el espacio visto como subjetividad. Ajá. El espacio como objetividad, ya seguramente, o sea, me parece que es como un poco la noción más conocida de la geopolítica, es decir, este método de análisis del impacto del espacio y sobre todo sus recursos en la política internacional. Y el espacio como subjetividad, es decir, esta producción subjetiva del espacio, ¿no? Para la acción política, ¿m? En donde entra o donde influye la historia o la coyuntura. Ajá. Es decir, seguramente ya han escuchado, sobre todo en la primera sesión, que el espacio como objeto, es decir, como algo ajeno a nosotros, influye para que nosotros precisamente nos involucremos en la toma de decisiones, ¿no? Como bien ya se decía. ¿Cuál fue el problema con la conceptualización de la geopolítica? Estamos hablando de la geopolítica clásica. ¿Cuál fue el problema de ese tipo de conceptualización? Pues que llevó o promovió, mejor dicho, la creencia o las creencias de que el espacio es limitado y por ende también los recursos. Ujú.
por eso surge esta noción del Lebensraum alemán o de la panregión japonesa. O sea, recuerden que este concepto de la panregión japonesa es lo que da pie a la creación de la gran esfera de coprosperidad asiática que fue este proyecto imperialista japonés, ¿no? De inicios del siglo XX, porque precisamente se basaba bajo una idea de otra noción geopolítica o de la geopolítica clásica que era el Estado orgánico, es decir, el Estado como un ente vivo que se necesita alimentar, pero que los recursos son limitados, entonces hay que pelearse, ¿no? Y bueno, pasó lo que pasó, Segunda Guerra Mundial, imperialismo japonés y muchos asuntos, ¿no? Pero bueno, después surge desde la geopolítica crítica, pues este espacio como subjetividad, es decir, el espacio no es, se construye, ¿de acuerdo? Y de hecho eso no solamente pasa a nivel mundial, pasa incluso a nivel local. ¿En qué sentido? En el sentido en que, por ejemplo, cuando yo tengo un cuarto, ¿no? Porque pues dentro de mi familia yo no controlé eso, pero mis papás me pusieron en un cuarto para que yo lo habitara y de repente veo cómo a cada rato se meten mis hermanos menores o mis hermanas menores a andar molestándome y entonces yo cierro y pongo el clásico no entre, ¿no? Estoy declarando soberanía en ese espacio porque es limitado y lo que está dentro es mío. Eso es geopolítica, básicamente, ¿no? Entonces, y aquí resalto la importancia de la historia o la coyuntura, es decir, el significado de los espacios cambia con el tiempo. Y eso es muy importante, ¿no? O sea, vuelvo al asunto del cuarto, es decir, si durante su niñez o adolescencia tenían su cuarto y era su espacio geopolítico, a lo mejor ya cuando empiezan a estudiar la licenciatura, la maestría o ya empiezan a trabajar, pues a lo mejor se van de su casa y de repente van a visitar, o ya no se vuelve tan importante, ¿no? Porque sus espacios ya son otros en los que se desenvuelven, ¿no? Digamos que ya no significa lo mismo ese espacio, como cuando eran niños o adolescentes, lo mismo pasa en el mundo. Es decir, hay una construcción social, subjetiva del espacio, y en el mundo se construye eso precisamente para la acción política. Ujú. No sé si en este sentido haya alguna duda o alguna inquietud, algo que quisieran agregar. ¿Quieres participar, Emilio, o dices que está todo bien? Ok. Muy bien, bueno. Entonces podemos seguir. Y aquí les lanzo la primera pregunta. ¿Qué es la ruta de la seda? Es decir, yo sé que ya me entregaron su tarea. Les agradezco, ¿no? Me da mucho gusto, pero bueno, a manera como de síntesis, porque vi que muchos de ustedes, pues, fueron detallados, ¿no? En sus prenociones y en sus nociones, lo cual está muy bien. Aquí me gustaría preguntar, ¿qué es la ruta de la seda? Y sobre todo, ahora que ustedes me ofrezcan alguna definición, que nos compartan, por favor, si cambiaron sus prenociones, antes de hacer las lecturas, la que sea que hayan leído, ¿no? Entonces, ¿qué es la ruta de la seda? Si cambiaron sus nociones, ¿cuál es la noción de este término? Sí, Michelle, adelante, por favor. Sí, bueno, perdón, yo no mandé mi reflexión, pero mis nociones bueno, sobre la ruta de la seda, em, pues ya tenía algo de idea de lo que se trataba. Mi línea de investigación es sobre el proyecto geopolítico de Rusia, y pues evidentemente pues esto tiene mucho que ver con principalmente con la parte de Asia Central y con el Ártico. Entonces,
sé que justamente mucho de los planes geopolíticos de China están, bueno, al menos la ruta terrestre atraviesa la parte de Asia Central, del espacio postsoviético, y la parte del mar el norte de Rusia, igual como la ruta ártica. No sabía realmente a fondo como, no sé, las políticas internas chinas o qué los había llevado a planificar esta nueva estrategia geopolítica, eh, pero justamente por eso me interesaba también tomar esta clase, para saber más como, o sea, sé por lo menos del lado de Rusia, cuál es la amenaza que esto implica, ¿no? O sea, que quizás ahorita hay mucha negociación o mucha cooperación entre Rusia y China, sobre todo en la parte ártica, frente a los occidentales, pero que yo sé también que no necesariamente esta va a ser una relación eh, no sé, perdurable en el futuro cuando en serio se tengan que disputar estos espacios. Muy bien, Michelle, muchas gracias. Entonces, bueno, dirías tú, corrígeme si me equivoco, pero lo que nos compartes es que pues la Ruta de la Seda pues es un espacio donde de alguna manera confluyeron varios actores euroasiáticos, ¿no? En este caso tú mencionas el caso de Rusia, de Asia Central, ¿no? O sea, confluyen, coinciden, ¿no? Convergen, y lo que podría producir a lo mejor tensiones, ¿no? Que es precisamente lo que estamos tratando de estudiar. Luz, por favor. Sí, más que nada hacer el énfasis de cómo la ruta de la seda al final no era solamente una ruta, ¿no? De un principio a un fin, sino que era todo un conjunto de rutas comerciales y de conexiones de redes de comunicación que iba a ser entre China, bueno, lo que ahora se conoce como Medio Oriente, Europa, incluso el norte de África. Entonces, como un poco recuperando lo que era, ¿no? La base de aquella ruta de la seda, porque era hasta donde será como el bien más comercializado y que mayor importancia tenía, ¿no? Pero no era único, era de un sinfín de bienes y que a pesar de que su principio era la comercialización de estos bienes, al final pues hubo intercambio cultural, hubo de conocimiento, ¿no? De arquitectura, del trabajo de hierro, de astronomía, hubo un montón de intercambio, que o sea que al final el fin no era comercio ya. Esto igualmente permitió el cómo incluso algunas, pues sí, más bien religiones o ideologías, ¿no? No, como el budismo, el islam, cómo se empezaron a interrelacionar en toda la zona. Entonces, un poco recuperando esta noción que se tenía de la ruta de la seda, cómo lo plasmas en la actualidad, sigue siendo al final igual esta serie de conexiones y rutas que está, eh, pues sí, proponiendo China, bueno, que propuso ya desde hace algunos años, lo propuso y está llevando acciones a cabo para poder planearlas o hacer como un poquito lo que en algún momento de la vida hemos visto sobre el collar de perlas, ¿no? Y esta relación con estas bases estratégicas, estos puntos estratégicos, no solamente de comercio, sino que pueden dar pie a la apertura de jugar lo mismo, ¿no? Con el espacio de manera estratégica para un objetivo, ya sea de China o de algunos con los que están cooperando. Muy bien, Luz, muchas gracias. Entonces dirías, si entendí bien tu comentario, pues que no podemos hablar de una sola ruta, sino plural, ¿no? Rutas en el que no solo se intercambiaron bienes comerciales, sino ideas también, ¿no? Religiones, como tú le dices, y que pues es un proceso pues que ya tiene rato dándose, ¿no? De alguna manera. Aquí, por ejemplo, también Yasmín nos comparte, bueno, que sí cambió su prenoción de lo que tenía de la ruta de la seda y que pues es un proceso importante, ¿no? Complejo, ¿por qué? Porque pues tiene un impacto en el poder mundial y sobre todo influye en la configuración de las grandes potencias. Muy bien, muchas gracias.
a todas y a todos. Me da gusto que precisamente ya se va conformando pues un criterio, porque esa es la idea del taller, ¿no? Que nosotros tengamos criterios sólidos para poder aproximarnos al estudio del asunto en cuestión, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente, la ruta de la seda, este concepto, esta noción que es cierto que es lo que da pie al origen de la iniciativa Franja de Ruta. Bueno, han de saber que la ruta de la seda es un concepto alemán, ¿no? Zeitantrass, no sé cómo se pronuncia, discúlpenme, disculpen mi alemán. Pero bueno, es un concepto alemán que surgió en el siglo XIX. Ajá. Porque bueno, aquí vienen dos cuestiones. Una, porque bueno, decían por ahí alguien que pues es un fenómeno que propuso China desde hace mucho tiempo. No existen registros en chino donde mencionen la ruta de la seda, así como ruta de la seda. No, no existe. Lo único que existe, ¿no? Y esto es más un chisme histórico. Bueno, recuerden que en la historia todo es chisme y la historia es una disciplina que nos ayuda a comprender los chismes de una manera sistemática. Em, y no la quiero demeritar, sino que es importante enterarnos de lo que pasa, ¿no? A la historia, porque tengo muchos colegas y amigos muy queridos que son historiadores. Entonces, no existe registro, el único registro que hay es que durante la dinastía Han, que fue cuando se compiló este libro de memorias del gran historiador de Sima Qian, ¿no? Que se llama pues, el libro clásico de la historia, se menciona que a miles de li era la unidad de medida, era el metro de la antigua China, ajá, era la unidad de medida terrestre de la antigua China. Los chinos decían, a miles de li hacia el occidente una civilización muy grande que le llamamos el Gran Qin, que es hacia donde van nuestros productos de la seda y otros. Ese Da Qin que le llamaban, concuerdan los historiadores, se refería a la dinastía Han a Roma, al Imperio Romano. Entonces, había ya una noción de que existía. Ajá. Pero digamos que hasta ahí llega, es decir, no existe esta situación de la ruta de la seda. Entonces, ¿cómo es que surgió el concepto? Ah, bueno, porque vemos, sobre todo después en la segunda mitad del siglo XIX, este ascenso del pensamiento geopolítico clásico, ¿sí? Y este personaje que ustedes ven aquí, que se llama Ferdinand von Richthofen, en este libro que se llama, bueno, China, que habla sobre China, eh, es cuando él propone por primera vez la noción de la ruta de la seda. ¿Por qué? Ferdinand von Richthofen, así como muchos otros geopolitólogos o estudiosos de la geopolítica clásica que aparecieron en Europa a finales del siglo XIX, inicios del XX, él era geógrafo. Y entonces va a China, pues quiere entender algunos procesos que pasan por ahí y ve algo, ve que hay una conexión entre lo que era la antigua China con Europa y ve que el principal producto que se comerciaba entre ambos lados desde tiempos muy antiguos pues era la seda y por eso le denomina la ruta de la seda. Ujú. Entonces, la ruta de la seda más bien es un fenómeno histórico, ¿sí? Que de hecho es manifiesto de la globalización temprana, que es un proceso que va precisamente desde el siglo VI antes de la era común hasta el siglo XVII de la era común. O sea, es un proceso, diría Fernand Braudel, de larga duración. Ujú. Y en donde, como ya dijeron algunos de ustedes, hay intercambios comerciales y hay importantes influencias culturales. Ujú. Este es uno de los mapas que Ferdinand von Richthofen nos ofrece. Un poco él propone ubicar esta ruta de la seda, ¿no? O sea, porque él dice, bueno, es que hay rutas de la seda e iban, ¿no? Pues desde, digamos, desde el lejano oriente chino, ¿no? Y
es cierto, como ya dijeron por ahí, pasa por Asia Central, ¿no? Un poco por parte de Rusia, el norte de India, y se va hasta Turquía. Digamos que este es, pero bueno, este mapa se supone, tuve cuidado de verificarlo, pero este mapa se supone que es original, diseñado por Ferdinand von Richthofen, que está en este libro de China. O sea, para él sí existe una ruta de la seda. Ya la idea de las rutas de la seda que mencionábamos antes viene después, pero en un inicio es las rutas de la seda. Ajá. Y esto es importante, ¿por qué? Porque Ferdinand von Richthofen está tratando de caracterizar un fenómeno que los estudiosos de la geopolítica ya ya están caracterizando a su vez y ya están como que entendiendo, o sea, se está construyendo ya un conocimiento sobre un fenómeno particular. ¿Cuál es ese fenómeno? La importancia de Eurasia. Recuerden que el padre de la geopolítica clásica, ¿no? Halford Mackinder decía que Eurasia es el pivote del mundo, el corazón del mundo, y quien la conquiste, conquista el mundo casi casi, ¿no? Bueno, esa idea de la gran masa continental que implica Eurasia y todo lo que en ella confluyen, bienes comerciales, ideas, cultura, etcétera, es sumamente importante, ¿no? Entonces, Ferdinand von Richthofen es parte como de esta camada de estudiosos de la geopolítica, estudiosos europeos, que empiezan a defender esa idea. Ujú. Y bueno, es que esto también es muy importante. Recuerden que Europa, desde el siglo XVII más o menos hasta sí, pues 16, 17 hasta el 18, 19, está en un proceso de resignificación, digamos, civilizacional. Es decir, se ven a sí mismos, o sea, como que adquieren una conciencia de ellos en el mundo y ven que pueden dominar otros espacios, sobre todo después de la dominación española y portuguesa en muchas partes del mundo, y holandesa en el siglo XVII. Y entonces hay un dejo, digamos, de que necesitan explicar su grandeza civilizacional. Ajá. De hecho, es en estos momentos cuando se empieza a construir, bueno, a lo mejor esto es otro tema, ¿verdad? Pero se empieza a construir la idea de que Egipto era una civilización de tez mediterránea, no negra, por ejemplo. Cuando ya se ha ido demostrado y ya se está discutiendo incluso que Cleopatra era negra, o sea, la negritud en ese sentido. Bueno, los europeos pues traen consigo este darwinismo social. Y bueno, parte de esta resignificación civilizacional pues tiene que ver con decir, Europa siempre ha estado conectado a Asia porque durante los siglos XVI y XVII Asia era un referente civilizacional. Es decir, era, decía Wittfogel, que es un gran estudioso de la cultura china, decía que los europeos veían en China un despotismo ilustrado. Es decir, había una admiración, ¿sí? O sea, los misioneros europeos que iban a China, no solamente a China, sino a Asia en general, también a los que iban a Japón, pues había una admiración, se trataba uno de inmiscuir con su cultura, de aprenderla, ¿no? O sea, salieron grandes asianólogos en ese momento. Y ya después, sobre todo en el siglo XVIII y XIX, empieza a haber una construcción de otredad. ¿Qué significa eso? Significa que los europeos se ven a sí mismos exitosos, grandes, victoriosos, en la medida en que no son asiáticos. Por eso a Turquía y a China se les considera los hombres enfermos de Europa, ¿no? De Asia, perdón. Y los europeos son los que determinan en qué sentido uno ya es grande, ¿no? Y su vara de medición, por así decirlo, es Asia. Entonces, por eso existe esta construcción de euroasiática, por eso necesita haber esta conexión. Pero bueno, la ruta de la seda es importante destacar
eh, no solo, no nació más bien con China, nació desde mucho antes. Ajá, y aquí les pongo este mapa de lo que se considera el primer imperio persa. Estamos hablando de hace mucho tiempo, donde ya se estaban dando estos intercambios culturales de mercancías. ¿Por qué? Porque este primer imperio persa, que también se le considera el primer imperio persa, ¿no? Estamos hablando de 500, más o menos del siglo V antes de la era común, ya controlaba espacios que permitían a los mercaderes viajar de un lado a otro, ¿no? Y con los mercaderes o con las caravanas, porque, bueno, recuerden, no sé si han visto una película que se llama El Médico, ¿no? Está en Netflix, por cierto, yo se les recomiendo. Pero bueno, se ve ahí como este médico quiere ir de Inglaterra al Medio Oriente a estudiar medicina y va en caravana. Bueno, las caravanas eran estos grupos que no solamente eran de mercaderes, sino que en general transportaban personas. Y con ellos se iban también ideas, ¿no? Muy importante. Entonces, el primer imperio persa, y lo que inicia el primer imperio persa, ofrece las posibilidades de la conexión euroasiática, por así decirlo, ¿no? Es decir, deja ese legado, esa base que va a permitir que después otros grandes imperios se funden pensando en la idea de la dominación del espacio que implica Eurasia o el espacio euroasiático, ¿no? Y se dan muchos intercambios, ¿no? Aquí yo les pongo dos ejemplos. A su izquierda, una pintura que data del siglo IX de la era común, donde se ve un diálogo entre un monje centroasiático, es decir, de apariencia caucásica, con un monje oriental. Y de su lado derecho, una figura de cerámica que data de la dinastía Tang, que trata de representar un sacerdote del zoroastrismo, que fue una religión que surge en Asia Central, ¿no? De la cual, por cierto, me gustaría destacar, la religión católica obtiene la idea de los ángeles. No existían ángeles en la religión católica, el zoroastrismo es lo que les da los ángeles, ¿no? Entonces, bueno, estos son dos ejemplos para que vean qué tan importante son estos intercambios culturales y, como ya se mencionó también, no solamente eran intercambios religiosos o de ideas, también hay un montonal de intercambios en materia de arquitectura, de religión, comerciales, etcétera, ¿no? Y bueno, después de este primer imperio persa, se funda este gran imperio de Alejandro Magno. Y estas fotos que les pongo ahí de estas ciudades, no sé si se alcanza a ver. Por ejemplo, está aquí en Turquía los restos de una ciudad que se llamó Dalyan. Bueno, obviamente Alejandría, ¿no? Que todavía existe. Herat en Afganistán, que todavía existe. Termez en Turkmenistán, si no me equivoco. Ah, no, Herat está en Turkmenistán y Termez en Uzbekistán y Kandahar en Afganistán. Bueno, estas ciudades son ciudades que fundó Alejandro Magno. Se supone que todas ellas, pero en el dialecto o lenguaje de la zona se llamaban Alejandría. Y son ciudades que Alejandro Magno aprovecha, aprovecha los circuitos de comunicación que ya había fundado el primer imperio persa y establece ciudades que van a ser importantísimas porque precisamente son estos puntos históricos donde van a ir las caravanas de un lado a otro. Ajá. Entonces, muy importante, ¿no? Y Alejandro Magno, como sabemos, pues no era chino, era macedonio. China, de hecho, se inserta en este proceso de conectividad que ya se estaba dando desde aquellos tiempos. ¿Sí? O sea, y aquí viene o sea, lo que me gustaría destacar de esto es que aquí viene pues esta primera deconstrucción del concepto de la ruta de la seda.
no es de origen chino. Ujú. Y bueno, en esta ruta de la seda, yo coincido con Luz, si no me equivoco, fue quien mencionó que no podemos hablar de ruta, sino de rutas. Digamos que estamos haciendo una crítica, ¿no?, a la obra de Ferdinand von Richthofen. Es decir, no solamente había ruta de la seda, es decir, no solamente se transportaba seda, que era uno de los bienes más preciados que se transportaban hacia Europa, sino que también había la ruta del té y el caballo, que era una ruta que iba de norte a sur. Ajá, de norte desde las estepas mongolas, que era su principal producto, por así decirlo, el caballo, hasta el sur y de regreso, donde se daban los plantíos de té y especias, por cierto, ¿no? La ruta del oasis, ¿no? Que eran estas rutas que viajaban por todas estas estepas que están entre lo que es Mongolia, Asia Central y el sur de Rusia, ¿no? Y ahí es donde entra Rusia también. Y aquí, bueno, para Michelle que nos decía, se conectaba lo que algunos han tendido ya a considerar como la ruta de las pieles, porque Rusia en esta expansión hacia su lejano oriente, el principal producto que pudo empezar a comerciar fue precisamente las pieles y se inserta en este circuito de globalización temprana que ya está sucediendo en Eurasia. La ruta de la marítima también y la ruta de la estepa. Ujú. Entonces, bueno, son varias rutas y se comercian un sinfín de cosas, ¿no? O sea, tenemos muy en claro seguramente la imagen de los tres reyes magos que visitan a Jesús ahí en Nazaret. Bueno, ellos venían del lejano oriente y lo que venían transportando, pues precisamente eran productos de la ruta de la seda, ¿no? Mirra, por ejemplo. Entonces, era, yo coincido, un fenómeno de varias rutas, de varios intercambios. Y bueno, aquí una dinámica. A ver, ¿quién me puede decir de ustedes cuál es porcelana Ming y cuál es talavera poblana? La de la derecha es Talavera. A ver, Michelle dice que la de la derecha es talavera y por ende la de la izquierda es porcelana Ming. ¿Quién dice lo Sí, yo contrario? coincido también. Ok, Verónica coincide. ¿Quién dice más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Nadie? Bueno, asumiré que coinciden todos con Michelle y Verónica, pues están equivocados. La de la izquierda es la Talavera poblana y eso porque yo tomé la foto en un museo de allá de Puebla. Y la de la derecha es porcelana Ming. La de la izquierda es un tibor de Talavera poblana y la de la derecha es un jarrón de porcelana Ming. ¿Por qué les pongo estas figuras y por qué traigo esto a colación? Porque está surgiendo la hipótesis, ¿no? De que de que la ruta de la seda o todo este proceso de la ruta de la seda llegó incluso hasta la Nueva España, o sea, hasta aquí, hasta México. Ujú. Y aquí me voy a permitir compartirles una anécdota. En 2018, si no me equivoco, 2018, fui invitado yo a una conferencia en Seúl, en la ciudad del sur de Corea, no, en la ciudad del sur de Corea, no en Seúl, sino en la ciudad del sur de Corea que se llama Gyeongju, a una conferencia sobre la ruta de la seda, lo cual a mí me llamó mucho la atención. Fui, conocí a un personaje que después les voy a pasar ahí el chisme, porque este personaje se supone que era un espía de Corea del Norte que estaba en Corea del Sur y estuvo en prisión, y estando en prisión escribió un gran manuscrito sobre la ruta de la seda. Él era un apasionado estudioso de lo que él denomina como la ruta de la sedología, bueno, así le dice él, o bueno, en inglés, Silk Roadology. Y él, cuando me invita, bueno, yo llego, platico con él y le pregunto, ¿por qué? O sea, me llamó la atención, ¿por qué
invitan a un latinoamericano o un mexicano. La ruta de la seda, en ese momento yo pensaba, pues es un fenómeno eminentemente euroasiático, ¿no? Y él me dijo, no, no, es que queremos precisamente el aporte latinoamericano, mexicano, porque la ruta de la seda antigua también llegó a América Latina. Entonces me involucré en un proceso de investigación y en efecto, vía el galeón de Manila se empezaron a intercambiar numerosas cuestiones y se insertó a los circuitos comerciales o de intercambio que ya estaban sucediendo en Eurasia. Y aquí este es uno de los ejemplos que a mí me gusta más demostrar, cómo el intercambio al final logra em, influir en la configuración no solamente cultural, sino incluso identitaria. No sé si sepan que México llegó a ser tan importante la identidad asiática, más que la europea, que el novohispano, ¿no? Es decir, los que estaban aquí, y los criollos, ¿no? De la Nueva España, estamos hablando de 3 siglos de historia, querían, o sea, consumían arte asiático con tal de distinguirse de la metrópoli. Ya estaban construyendo esa identidad mexicana, ¿no? La Talavera es un ejemplo, la China Poblana es otro ejemplo, el Periquillo Sarmiento es otro ejemplo, que es una obra producida en Nueva España, donde se ve claro el elemento asiático, y el cambio de la feria comercial de Veracruz hacia Acapulco, recuerden que ahí estaba el puerto del Galeón de Manila, es otro ejemplo de cómo existía, ¿no? No sé si sepan que de cómo existía este intercambio. No sé si sepan que una de las primeras obras en español sobre China la escribió Juan de Palafox y Mendoza, novohispano, precisamente aprovechando todo esto toda esta influencia cultural, económica que recibía vía el Galeón de Manila. Pero bueno, ¿qué pasa? Que la ruta de la seda, ya les decía, es un concepto de la geopolítica clásica. No es un concepto tan agresivo como el Lebensraum o algo así, pero sigue siendo un concepto de la geopolítica clásica. Entonces, cuando pasa todo este proceso después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya hay, o sea, la geopolítica como disciplina, pues cae, ¿no? Cae de la gracia de algunos estudiosos de las relaciones internacionales, porque esa disciplina más bien había causado más problemas que soluciones, surge la disciplina de relaciones internacionales para sustituirla y además, ¿no? Entramos al periodo de la Guerra Fría. Durante todo el periodo de la Guerra Fría no se menciona la ruta de la seda. Ya, o sea, ya no importa el concepto. ¿Por qué? Porque ya estamos en un periodo de Guerra Fría. Ujú. Para quienes no sepan, les comento que se considera que el nacimiento de la disciplina de relaciones internacionales fue con la publicación de la obra de Edward Hallett Carr, ¿no? La crisis de los años 20, que se publicó por ahí de la década de los 1930. O sea, ya estaba configurándose el nacimiento de una nueva disciplina que permitía ser una alternativa a la geopolítica para explicar los procesos mundiales. Ujú. Porque la geopolítica, repito, pues ya había causado más problemas. No es hasta finales de la Guerra Fría cuando resurge la noción de la ruta de la seda, particularmente con la publicación por parte de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, por sus siglas en inglés, de esta obra que se llama El Camino hacia el Diálogo. Estudio integral de la ruta de la seda, donde se empiezan a emprender proyectos de corte humanista, educativo, ¿no? Científico para explorar la ruta de la seda. La UNESCO retoma este concepto, ¿no? Aquí yo les pongo parte de lo que ellos caracterizan o definen como su objeto de estudio, ¿no? Las vastas redes de la ruta de la seda transportaron más que solo mercancías y bienes. Fue un constante movimiento poblacional que implicó
lo que estábamos diciendo, ¿no? Difusión de ideas, conocimientos, culturas, creencias, lo cual ha tenido un profundo impacto en la historia y en las civilizaciones de Eurasia. Es decir, la UNESCO retoma y así define a su objeto de estudio y como ustedes pueden ver, ya sea una prenoción o una noción mucho más contemporánea, eh, pues más o menos tenemos estos elementos en nuestras ideas, si se dan cuenta. Es decir, tenemos la idea de que la ruta de la seda implica pues un intercambio de mercancías, un intercambio de cultura, de ideas, ¿no? Un movimiento poblacional y que está en Eurasia, ¿no? Tenemos esas ideas en mente. Y este es el mapa que la UNESCO nos ofrece sobre la ruta de la seda o las rutas, ¿no? Y aquí importante, es la UNESCO con la que se empieza a popularizar la idea de que existen una pluralidad de rutas, porque recuerden que quien creó el concepto originalmente solo hablaba de una ruta de la seda. Ajá. Y también es la UNESCO la que empieza a poner un énfasis en la interconectividad marítima. Porque para Ferdinand von Richthofen, la ruta de la seda es terrestre, pero para la UNESCO también es marítima porque también por ese medio se intercambiaban mercancías y de alguna manera pues tiene razón, se justifica cuando demostramos cómo, por ejemplo, viajaban las especias o cómo viajaban los bienes hacia la Nueva España, ¿no? Entonces les pongo ahí un poco. Esta foto es la ganadora del premio a la fotografía de la Ruta de la Seda que ganó un estudiante de Bangladesh de 17 años. El premio fue brindado en 2021. Y esta foto nada más se las comparto porque, y aquí les paso el dato, ¿verdad? La UNESCO tiene su programa de estudios que se llama así, Programa de Estudios de la Ruta de la Seda. Ustedes lo pueden buscar en su sitio web y ofrece becas para que uno estudie la ruta de la seda, ¿no? Para que uno pueda viajar por esos lados. Y aquí promueve este tipo de actividades que son eminentemente culturales, porque para la UNESCO la ruta de la seda pues es un fenómeno histórico y cultural, ¿no? Donde lo que la UNESCO quiere poner un énfasis y celebra es el intercambio entre civilizaciones, entre culturas. Entonces, de repente hay becas para estudiar posgrados, de repente hay lo que se le denomina como travel grants, es decir, becas para hacer estudios de campo allá en los países de la Ruta de la Seda, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta es la fotografía del premio ganador, me parece muy, muy bonita, muy interesante. Hay otras fotos que a mí me gustaron más, pero bueno, ahí fue ya la UNESCO quien decidió darle el premio aquí. Sí, Emilio, adelante, dime. No sé si lo mencionó, profe, pero ¿por qué le interesaría tanto a la UNESCO estudiar este fenómeno en particular? Muy buena pregunta, Emilio. ¿Por qué le interesaría a la UNESCO estudiar la ruta de la seda? Me permito regresar aquí. Bueno, recuerden que cuando se crea esta plétora de organizaciones internacionales, ¿no? El sistema de Naciones Unidas, de lo cual se deriva la UNESCO, se crean en la década de los 40, casi todos, pero no es sino sobre la marcha que empieza a ver como una definición de su identidad institucional, por así decirlo. Y debido a eso, hay espacios en Naciones Unidas que terminan por desaparecer. Por ejemplo, la Cuarta Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, que tenía que ver con descolonización, ¿no? Que desaparece porque pues ya después de o sea, era muy eurocéntrico pensar que los mismos países europeos podían ayudar a los países africanos a descolonizarse. Los países africanos prefieren hablar de independencia, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo. Entonces, la UNESCO en esta definición
de su identidad institucional y sobre todo para justificar el objetivo de su institución como de la existencia de la institución, observa en la ruta de la seda una oportunidad para fomentar sus tres ejes, ¿no? Educación, ciencia y cultura. O sea, entonces la ruta de la seda casi que le cae como anillo al dedo y empieza por eso a fomentar este tipo. No es el único, me gusta destacar, es decir, no solamente se basan en la ruta de la seda, pero sí se apoyan en los estudios de la ruta de la seda porque ellos observan que en este fenómeno pues se da lo que al final la UNESCO quiere promover, el intercambio educativo, ¿no? El aprendizaje de otras culturas, las interacciones comerciales y sobre todo los intercambios civilizacionales, ¿no? De este conocimiento de civilización. Por eso fomenta y pone un énfasis en el estudio de la ruta de la seda. No sé si esto responde a tu pregunta. Gracias. Sí, entonces por eso, ¿no? Y eso es una buena pregunta porque al final sigue siendo un objetivo político, ¿no? Es decir, asegurar su propia existencia como institución. Ese es su interés, por así decirlo. Y entonces, bueno, llegamos a esta parte donde podemos a lo mejor ofrecer una noción un poco, o se pretende que sea un poco más sólida de lo que significa la ruta de la seda. Entonces, respondiendo a la pregunta con la que iniciamos esta parte del taller, de la clase de hoy, ¿qué es la ruta de la seda? Pues podemos definirla como un espacio de intercambios culturales, económicos y sociales asentado en Eurasia, surgido a partir del siglo VI antes de la era común y que consolidó parte de la globalización temprana. Ujú. Y bueno, repensando un poco esta definición, tal vez podemos añadir ahí, asentado principalmente en Eurasia, pero con ramificaciones pues en prácticamente todo el mundo, surgido a partir del siglo VI antes de la era común y que consolidó parte de la globalización temprana, ¿no? Tal vez esta sería como una primera definición de la ruta de la seda. Quiero enfatizar el asunto de los intercambios, ¿no? Muy importante, o sea, la idea de intercambios es parte de lo que representa la quintesencia de la ruta de la seda. La idea que es un fenómeno que se asienta en Eurasia también es parte de la quintesencia de la ruta de la seda. Y sobre todo, que es manifiesto o manifestación, mejor dicho, de la globalización. Muy importante. No sé si aquí haya dudas al respecto, comentarios, algo que les gustaría añadir. ¿No? Bueno, entonces no sé si gusten que... bueno, les pregunto antes si en sus sesiones anteriores han tomado recesos. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, aquí Yasmín nos comparte que también estos intercambios comerciales y culturales se dan entre mercaderes y ciudadanos comunes por la desintegración del Imperio Romano y por eso se fortalece la ruta de la seda. Me imagino a qué te refieres, Yasmín, y sí, me parece que sí. En efecto. Sí, eso es muy importante que me estás mencionando, Yasmín. Esta idea es muy importante, que los intercambios se daban a nivel de bases sociales. Sí, 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 es muy importante eso, ¿no? De hecho, es gracias a la ruta de la seda que el Islam se expande por todo Asia. Entonces, sí, es a nivel de bases, ¿no? Lo único, más bien, las élites lo que hacen es consumir los productos, pero no son los que se van allá a toda la ruta de la seda. Y también es importante destacar, un poco complementando esta idea que nos ofrece Yasmín, es que las caravanas, más bien, el tránsito no es continuo, es decir, las caravanas no es que inicia su viaje en China y termina en Europa, no,
sino que caravanas iniciaban en China, terminaban en alguna parte de Asia Central, y luego otras caravanas de Asia Central y se iban hacia el Medio Oriente, y luego otras se iban de Medio Oriente hacia los puertos europeos, ¿no? O sea, era en ese sentido, era diseccionado, y eso es lo que explica, de hecho, la difusión sumamente amplia de ideas. Pero sí es cierto que eran las bases sociales, si es que le podemos decir así, ¿no? Se habla, por ejemplo, de la historia de monjes que viajaron por la ruta de la seda, de mercaderes, comerciantes. Marco Polo, ¿no? Es uno de los casos más conocidos. Se habla también eh, bueno, de monjes, de religiosos, de académicos incluso, ¿no? También se habla del viaje de académicos, etcétera, ¿no? Entonces sí, en efecto. No sé si tengan alguna otra duda o algún otro comentario en este sentido. Si no, entonces les invitaría a que nos tomemos nuestro receso, unos 10 minutos, ¿está bien? De receso. Unos 10 minutos de receso y regresamos, son las 7:06, a las 7:16 regresamos, ¿vale? Nos vemos de regreso.
Bueno, yo creo que podemos continuar. Espero ya se vea la presentación. Entonces, bueno, estábamos hablando un poco de la ruta de la seda y de cómo es importante mantener una precisión, sobre todo, ¿por qué? Porque hay quienes consideran que en efecto, y eso lo vamos a ver más adelante, probablemente en la sesión de mañana, pero hay quienes consideran que en efecto la ruta, la iniciativa Franja de Ruta quiere rescatar eh, la vieja ruta de la seda, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene valores, si podemos decirlo así, con los que nadie se va a pelear. Es decir, ¿con quién se va a pelear con algo que fomente los intercambios económicos, ¿no? Que sea un signo de globalización, que es como la tendencia histórica de nuestros tiempos? Es decir, entonces vamos a ir viendo eso. Pero bueno, paso a la siguiente pregunta que también dejé de tarea, que es China. ¿Quién me puede ofrecer su definición de lo que es China? Y sobre todo también si cambió su prenoción después de leer algunas de las lecturas. ¿Qué es China? A ver, Michelle, por favor. Y, pues formalmente China pues es un estado nacional, ya bastante configurado como en la idea moderna de un estado-nación, pero que contrario a un estado-nación europeo, tiene una historia sumamente larga, desde las dinastías y demás, por un vasto territorio con múltiples pues, y culturas y lenguas, y que lo más cercano a una fundación como moderna de Estado, pues data de la fundación de la República Popular de China en 1949. Y aunque en su momento se fundó también como dentro de un contexto de Guerra Fría y se pues sí, se fue hacia el lado socialista y entabló relaciones con la Unión Soviética en su momento, siguió manteniendo sus características propias, no terminó de ser un Estado como los occidentales, como en esa idea del desarrollo industrializado o urbano, porque incluso tiene características muchísimo más rurales y de agricultura y demás. Entonces, pues creo que la historia lo ha llevado a que desde su historia, los procesos y guerras, el imperialismo japonés y demás, pues los ha llevado a no terminar de ser o de estar fundado bajo una dinámica Estado nacional moderno absoluto de la idea de los europeos, pero tampoco es como, no sé, América Latina o quizás África, que pasaron por procesos coloniales muy marcados y de dominio occidental, eh, y que tampoco terminó de estar totalmente como bajo todas las características de una Unión Soviética socialista, y que cuando se abrió al mundo tampoco ha terminado por ser un Estado absolutamente capitalista. Eh, o sea, creo que es un Estado muy, muy complejo y muy distinto incluso, evidentemente, en su interior, ¿no? Bien, Michelle, muchas gracias por esta definición tan amplia que nos ofreces. De esta definición a mí me gustaría rescatar unos elementos muy importantes que mencionas. Uno, la historia, ¿no?
Es decir, los mismos chinos también se consideran un estado o una sociedad, o si le podemos decir así, una civilización, la civilización con más continuidad histórica. Ajá, o sea, historia, ¿no? Yo creo que uno que aprenda sobre China aprende eminentemente historia, ¿no? Y lo otro que me llamó la atención, no sé si las demás coincidan, es pues que no es un estado, que es más bien que es un estado atípico, por así decirlo, ¿no? Es decir, tiene ciertas peculiaridades que han hecho que China pues adquiera unas características muy particulares, ¿no? Eso me gustaría destacarlo. No sé si alguien más nos quiera compartir su definición de lo que es China para ustedes, ¿no? Ya Michelle nos hablaba un poco de que pues es un estado con mucha historia, ¿no? Que es un estado que por su misma historia ha devenido, ¿no? En algo atípico, porque decía Michelle, no, pues es que es un estado que no se acerca tanto a los cánones del Estado-Nación Europeo, tampoco ejerce el socialismo pleno ni el capitalismo pleno, ¿no? Entonces, esto sí me gustaría destacarlo, pero no sé si a alguien más le gustaría añadir algo sobre su propia definición de lo que es China. Y esto además también me gustaría enfatizar que se lo pregunto porque parte fundamental de la definición de la iniciativa Franja de Ruta tiene que ver con la autodefinición de lo que es China. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, no sé si alguien más nos quiera compartir qué es China para ustedes. Sí, a mí me gustaría participar. Adelante, sí. Y bueno, me gustaría también como pues compartir un poco de lo que entregué en estas prenociones y nociones, sobre todo en cómo cambió un poco como mi concepto de cómo China había cambiado. Justamente creo que coincido en esta parte de la historia, de que China pues es un país que tiene historia desde las antiguas civilizaciones, como todas las dinastías que pues ya conocemos, pero sí me enfoqué mucho en lo que es China ahora y en cómo está invirtiendo en todos estos megaproyectos, pero a través de la infraestructura, perdón, y de la economía. Entonces, en posicionarse como un líder económico a nivel mundial y que justo eso o que justo esa apuesta de hacerlo por la vía económica y comercial está dejando de lado otros aspectos como el científico, como el académico, como el tecnológico, como el cultural incluso, digamos, entendido un poquito como de la parte artística, pudiera ser incluso, y que justo por dejar de lado estos aspectos también importantes, no se logra posicionar como este líder a nivel global. O sea, es un líder a nivel, digamos, en Asia Central, por toda esta inversión en carreteras, en rutas marítimas, en vías férreas, etcétera, pero no, como que le falta, ¿no? Dar ese paso a buscar ser el líder eh, a nivel mundial porque no permite que su visión de liderazgo entre en aspectos que no tengan que ver con lo económico. Muy bien, Verónica, muchas gracias. Igualmente me gustaría destacar de esta definición que nos ofrece Verónica, pues es un país, ¿no? Pues, que con un importante desarrollo económico, dinámica económica, pero que no da un salto, que podría a lo mejor, ¿no? Pero que no da ese salto a ser un líder mundial, una potencia mundial, porque por su sobreenfoque, ¿no? En la economía, si es que entendí bien lo que nos quiere decir Verónica. Y bueno, Luz, por favor, si nos puedes compartir. Ay, a mí en lo particular, creo que fue el concepto más difícil para mí porque cuando, o sea, ¿qué es China? Sentía que era un montón de cosas, no era como tan fácil definirlo. Pero pues sí, estoy de acuerdo con las definiciones que han dado las compañeras y al final de cuentas destacar esto, la importancia
de China y de la cultura y de su historia, ¿no? O sea, a mí lo que me llamaba la atención, yo estudié un poco chino, bueno, un poco por 4 años, entonces el de cómo tienes la conceptualización de China, ¿no? Desde el nombre, cómo ellos se ponen como Chongguo, como país del centro, como país, entonces ya cuando hablas de China empiezas con otras nociones y con otra ideología muy diferente a justo lo que decían los cánones europeos y cómo había sido definida la historia, ¿no? En particular con China, pues siendo estos cambios fronterizos que ha tenido esta interacción con un montón de país que tiene, con toda la cultura, la historia, sí las dinastías, pero también el cómo fue su conformación. Al día de hoy, ¿no? Simplemente puedes darte cuenta que está conformada por provincias, por regiones administrativas, por regiones autónomas, es decir, China al final de cuentas, por eso esa era mi dificultad para definir un poco al hoy país, pero creo que sí valdría la pena caracterizar que como China cuando la quieres definir, al día de hoy siempre te haces referencia a la situación contemporánea, ¿no? Al ascenso de China, a la importancia económica, a la injerencia en el sistema internacional, pero China ha tenido historia y antecedentes desde hace mucho tiempo, muchos años, injerencia de su país, lo que lo veíamos hace rato, ¿no? Incluso en México, es decir, ha tenido injerencia durante mucho tiempo, pero que al día de hoy, pues sí podemos definirla como lo que hemos estado estudiando últimamente, como este potencial líder, como esta potencia hegemónica, realzando otra vez el papel de la economía del país, pero sin olvidar un montón de cultura e historia de trasfondo. Gracias, Luz. Qué interesante. Igual esto que nos compartes, ¿no? Y que de hecho coincide lo que también ya había mencionado Michelle sobre una cierta continuidad histórica, que es algo que a lo mejor caracteriza mucho a China, y un poco tratando de complementar sus participaciones, tal vez podemos formular una noción de que China, pues es algo complejo, ¿no? Es algo complejo, pero que sí tiene esta característica de continuidad histórica y que se caracteriza también por un impresionante desarrollo económico, ¿no? O sea, o más bien como algo que impacta en la economía, ¿no? En la economía global, ¿no? Y que me parece que también hay una coincidencia entre las tres, que es una clara candidata a ser potencia mundial, sino hegemonía, ¿no? Entonces, es importante destacar esto. ¿Y por qué lo digo? Porque o sea, me gustaría que nos quedáramos con la idea de que parte de la definición de la iniciativa Franja de Ruta y de cómo nosotros podemos comprender la iniciativa Franja de Ruta como fenómeno geopolítico, parte importante de eso es la autoconceptualización de China, ¿no? Y bueno, aquí, bueno, unos datos, ¿no? Básicos, pues es un estado que se encuentra en Asia, que tiene ya casi 1.400 millones de habitantes, lo cual lo hace el país más poblado del mundo, un área de 9.5 millones de kilómetros cuadrados, lo cual lo hace el quinto país más grande del mundo, ¿no? Comparte frontera con 14 países, lo cual pues es un problema, ¿no? Nosotros tenemos aquí en México pues 2 fronteras y tenemos muchísimos problemas, ahora imagínense con 14. Al día, más bien al año 2021 ya contaba con una urbanización del 62.5% del total de la población, lo cual este dato es fundamental, un poco haciendo eco de lo que decía Verónica, de que los chinos, y también un poco lo que decía también Michelle, los chinos de alguna manera sí han sabido aprovechar el modo de producción capitalista y recuerden que un indicativo de desarrollo de tipo capitalista es precisamente la urbanización. Entonces, 62% es bastante, ¿no? Bueno, aquí en esta página, que para quien no la conozca, yo invito a consultarla, decía World Factbook, que es
una página muy completa que ofrece datos muy, muy interesantes sobre los países. Él lo califica como a China como un estado dirigido por un partido comunista, ¿no? En su tipo de gobierno. Y su capital es Beijing. Bueno, aquí unos datos como básicos, ¿no? Pero bueno, estos datos al final no adquieren una relevancia si no lo ponemos en un contexto de análisis, en este caso de análisis geopolítico, ¿no? Importante. Entonces, bueno, vámonos un poquito a desmenuzar, ¿no? Porque para entender, para definir un concepto, ¿no? Esto es a lo mejor una recomendación metodológica. Para definir un concepto, lo primero que tenemos que hacer es deconstruirlo, detallarlo, ¿no? O sea, tratar de entender. Y en ese sentido, pues, como ustedes ya bien lo dijeron, pues entra la historia. Ujú. Pero aquí viene un primer choque tal vez a nuestras prenociones sobre lo que es China, ¿no? Porque ya decían ustedes que hay una característica importante de China que es su continuidad histórica. Pero, por ejemplo, si vemos aquí en esta evolución de mapas, en color claro está la China actual y en color oscuro estaba lo que era algo que los chinos dicen que también era China. Ajá. Es decir, la dinastía Xia, que es la más antigua, antes de unas sociedades que hubo antes que no se consideran dinastías, la dinastía Xia, pues era este pequeño espacio. Ajá. La dinastía Shang, que es de las que más han durado, ¿no? Pues este otro espacio. Y la dinastía Zhou, pues este otro espacio. Ujú. Eh, para los chinos, todas estas eran también China. Ujú. Y es cierto que hay ciertas continuidades históricas, ¿no? Sobre todo, a lo mejor Luz estará de acuerdo conmigo, pero las continuidades históricas se ven sobre todo en el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, hay unas cosas en chino que se llaman changyu, que son como frases, así como camarón que se duerme si lo lleva la corriente, una cosa así, pero en chino, y son frases, pues, que se decían desde este tiempo, ¿no? Entonces, vaya. Pero es importante destacar que, o sea, preguntarnos, ¿qué tan china era la dinastía Xia? ¿O la dinastía Shang? ¿O la dinastía Zhou? ¿O qué tan Shang, qué tan Zhou es la China actual? Y ese es un poco parte de este ejercicio de reflexivo, ¿no? Y es que, bueno, aquí me voy a otra situación, ¿no? Un poco haciendo también eco de lo que nos decía Luz sobre el nombre en chino de China, que es Zhongguo, es cierto. Pero bueno, después de esta última dinastía de la dinastía Zhou, ¿no? Que fue del 1046 al 256 antes de la era común, hubo un periodo, dos periodos sumamente turbulentos en la historia de esta parte del mundo que se considera primero como el periodo de primavera y otoño, en referencia a los anales de primavera y otoño, que es un documento por ahí que Sima Qian, que fue un gran historiador de la dinastía Han, pues él así nombra ese documento que relata esta parte de la historia y por eso se le conoce como los anales de primavera y otoño. Y después este periodo, ¿no? Que me gustaría centrar la atención, que va del 475 al 221 antes de la era común, que se llama el periodo de los reinos o estados combatientes. Ujú. ¿Por qué es importante esto? Porque eh, estas dinastías, estas dinastías eran espacios gobernados por un centro, ¿no? Una capital política, un gobierno, pues hasta cierto punto unificado, pero debido a que las provincias empiezan a obtener fuerza y el centro empieza a perder su dominio político sobre ellas, se empiezan a disgregar en espacios de control político que se empiezan a pelear unos con otros. Ajá.
Y aquí es donde viene el desastre, por así decirlo. Este círculo de adentro, que abarca los estados, ¿no? O las provincias, no sé cómo decirlo, de Yao, Wei, Han, un poco Qi, un poco Yan, pero más que nada Yao, Wei, Han, y aquí estaba también en Luoyang, sobre todo era la capital de la dinastía Zhou. Ese espacio se consideraba el centro civilizacional o de la civilización, así, de la civilización. Ajá, el centro de la civilización. Y este espacio de afuera, que abarcaba los estados o reinos de Qin, de Chu, Qi y Yan, y otros pueblos que no estaban configurados en estados como los Xiongnu, que son antepasados de los hunos, eran espacios no civilizados. ¿Sí? Entonces, el círculo de dentro, el espacio donde está la civilización. O sea, estos estados, a pesar de que son antagónicos, comparten características civilizatorias. Y los espacios de afuera eran los bárbaros, les decía, ¿no? Y entonces, cuando uno hacía referencia a estos estados del centro, precisamente les decían así, como ven a su izquierda. Los estados, que es este carácter de abajo, ¿no? Que es un recuadro, que dentro del recuadro ustedes van a poder ver, no sé si se alcanza a ver mi cursor. Sí, ¿Sí? Ah, bueno, dentro de este cuadro se supone que este cuadro es la muralla, esta cosa de aquí es la lanza, esta cosa de acá es la boca y esta cosa de acá es la tierra, de acuerdo con algunas interpretaciones. Entonces, este es el símbolo o el carácter en chino clásico o en chino tradicional de país. Y este es el carácter de centro. Entonces, antes estos estados eran los estados del centro, era plural. Y ya después se vuelve singular, el estado o el país del centro. Ajá. Entonces, esta idea es importantísima porque como ustedes pueden ver, es una construcción geopolítica de significado geopolítico. Ujú. ¿Dónde está la civilización? En el centro. ¿Dónde está la falta de civilización? Pues fuera del centro, es decir, en las periferias. Eso es una ubicación geográfica, pero que se le empieza a adquirir un sentido político. Esto es importante, ¿por qué? Porque es a partir de este punto cuando en la historia de China hay una tendencia a controlar la periferia desde el centro, pero el centro siempre es el mismo. El centro es la sede del poder político. Por eso China es una sociedad sumamente autoritaria, porque todas las decisiones se toman desde el centro. ¿Cuál es ese centro? X. No importa, cambia a través del tiempo. O sea, lo que quiero que se entienda es que el centro pasa a ser de un concepto geográfico fijo, como podremos ver en este caso de las dinastías, a un concepto geográfico abstracto. El centro. ¿Qué es el centro? Pues es que el centro pues, puede estar ubicado en cualquier lado. ¿Sí? Y bueno, aquí otros ejemplos de dinastías, ¿no? A su lado izquierdo, la dinastía Han, que fue la dinastía una de las grandes dinastías chinas que duró del 206 antes de la era común al 220 de la era común. Y como ustedes pueden ver ahí en esta como colita, como cabeza de dragón que está aquí, eso es este espacio que la dinastía Han quiere controlar porque es la salida hacia la ruta de la seda. De hecho, aquí se encuentra la actual ciudad de Gansu, que se considera la salida hacia la iniciativa Franja de Ruta, ¿no? Y la dinastía Tang, que es sumamente importante por muchísimas razones, para mí es una de las dinastías que más me gusta, que como ustedes pueden ver también tiene amplio control
de la salida al corredor de la ruta de la seda antigua. Pero no solo eso, sino que la dinastía Tang incluso llegó a dominar pueblos no chinos, por así decirlo. Ajá. De Asia Central, tuvo una gran influencia. Y bueno, la dinastía Tang es muy importante también por muchas otras razones históricas, entre ellas que la dinastía Tang ha tenido la única emperadora, porque, bueno, la cultura china es muy machista y solamente puede haber emperadores y estaban sus esposas. Bueno, Wu Zetian fue emperadora, ¿no? O sea, no fue emperatriz, fue emperadora, ¿no? Y además también controló partes de Vietnam, ¿no? Entonces, bueno, es importante la dinastía Tang, pero como ustedes pueden ver, todavía no estamos hablando de la China contemporánea, que aquí están sus fronteras, ¿no? Bien definidas. Entonces, digamos que el significado de China o de los estados del centro va cambiando a través del tiempo, ¿sí? Bueno, muy importante, ¿no? Quien estudia Eurasia, la ruta de la seda y la globalización temprana debe estudiar la historia del Imperio Mongol, ¿no? Ese es un must. Verónica, sí, dime. Profesor, quizás me salga mucho de contexto, pero tengo la duda. En la filmina anterior, ¿qué significa la C que aparece antes del 206, por ejemplo, del 618? Ya, sí, no te sales para nada. Esa C significa circa o cerca de, que se refiere a un aproximado, o sea, aproximadamente del 206 al 220. Ah, Significa excelente, circa del latín. Ujú. excelente. Muchísimas gracias. Sí, y bueno, como pueden ver, sí, son aproximaciones de históricas, porque em, no sé, o sea, no podemos definir, no, pues es que el 13 de julio del 206 antes de la era, como inició la dinastía, no podemos decir eso, ¿no? Por eso cerca de aproximadamente, pero como ustedes se pueden dar cuenta, o sea, el estudio de una sola dinastía en este caso es una empresa de toda la vida, o sea, la dinastía Han duró 400 años, o sea, la dinastía Tang 300, y bueno. Mencionábamos el caso de el Imperio Mongol, porque para empezar es el imperio terrestre más grande creado en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, los mongoles lograron dominar desde Corea hasta Turquía, Rusia, ¿no? O sea, y ahí como podemos ver, pues se dividen, ¿no? En los considerados canatos, ¿no? Y en el caso de China fue dominado por el canato del Gran Khan, que a su vez se asumió como emperador de todos los chinos, ¿no? Se sinizó, por así decirlo. Y esto es muy importante porque para que tú pudieses controlar a todo este espacio donde los mongoles querían controlar, que conocemos actualmente como China, los tenían que prestarse, tenían que reproducir sus cánones culturales. ¿Por qué? Porque los chinos lo que aprecian es la civilización, lo que sea que eso signifique. Ajá. Entonces, por eso, Kublai Khan, que era el nieto de Genghis Khan, se asume como emperador, pero por todos los ritos y las ceremonialidades chinas, o Han, por así decirlo. Eso de hecho lo enemista con todos los demás canatos. Me gustaría destacar. Yo recomiendo que vean la serie de Marco Polo en Netflix porque habla mucho precisamente de esta parte de la historia. Muy bien hecha. Algunas cosas no son tan exactas, pero en general está muy bien hecha en un sentido histórico y pues obviamente pues de entretenimiento, ¿no? Luz, adelante. Sí, de hecho, un poco vinculándolo con el tema de la ruta de la seda, pues se dice que la ruta de las, bueno, las rutas de la seda eran como la época más, no de apogeo, pero sí estables de toda esta ruta, pues justamente fue durante, le dicen la Pax Mongólica, ¿no?
o sea, durante el periodo de Genghis Khan, y que de hecho duró todo este intercambio cultural hasta que me parece fue hasta el brote de la peste negra, ¿no? De que se supone se había ido colando por ahí entre la ruta que venía de Eurasia hacia Europa. Pero que bueno, o sea, durante todo este periodo de paz fue cuando se vino toda la estabilidad dentro de la ruta. Sí, en efecto, es decir, el gran imperio mongol lo que permitió precisamente fue la eliminación, esto es importantísimo, la eliminación de fronteras, ¿sí? Y aquí me gustaría hacer una distinción conceptual, porque no es lo mismo, bueno, es que en inglés está la palabra para frontier, de hecho hay una serie en Netflix que también se llama así, Frontier, ¿no? Y está la palabra de border. No es lo mismo, es que en español tenemos las dos, frontera, border, frontera y frontier, frontera, no. Lo que pasa es que frontier se refiere a la frontera que es como el límite entre lo conocido y lo desconocido. Y border, frontera como border, más que nada se refiere a un límite administrativo para separar dos espacios que tienen gobiernos distintos. Ajá, o sea, lo que hay entre los países actualmente, sobre todo en épocas de globalización, ya es puras border, o sea, puras fronteras administrativas gobernadas por eh, distintas administraciones. Ya no existe frontier, o sea, ya no existe ese espacio entre lo conocido y lo desconocido. Y el Imperio Mongol lo que hizo fue precisamente relajar las frontiers, es decir, esos espacios entre lo conocido y lo desconocido, lo cual, como dice Luz, yo coincido, animó durante al menos un siglo el intercambio en lo que se conoce como la ruta de la seda. Por eso Marco Polo, de hecho, pudo llegar ahí a, y no solamente Marco Polo, un montón de gente estuvo ahí, pues trasladándose, ¿no? Incluso se dice, y esa referencia la trae disculpen que yo les traiga muchas recomendaciones del cine y de series, pero pues, soy fan. Yo soy más visual que otra cosa y en esta serie de vikingos, lo cual también ¿cómo se dice? Está demostrado en la historia, históricamente, que la ruta de la seda incluso llegó hasta la península escandinava, precisamente por estos espacios que, por un lado, el imperio ruso ya estaba logrando controlar, y por otro lado, imperios como como el mongol, también estaban logrando controlar, ¿no? Entonces, sí, o sea, lo que hacían estos grandes imperios, ¿no? También el turco otomano es uno de los importantes en ese sentido, fue relajar las fronteras o sea, es decir, minimizar el problema que puede surgir de enfrentarse a lo desconocido, por así decirlo. Ese era un poco así. Se dice, por ejemplo, que Karakorum, que era la capital del Kanato de la dinastía Yuan, la capital del norte, que actualmente está en Mongolia, pues era una ciudad tan internacional que hospedaba las sesiones de Naciones Unidas de aquel entonces. Es decir, en Karakorum, cuando era el nombramiento de algún Khan, ¿no? O sea, de algún emperador mongol, venían desde todos los lados del gran imperio, y eso incluía que venían desde los reinos de lo que ahora conocemos como Azerbaiyán, Georgia, los principados de Moscú, de Turquía, es decir, era una gran confluencia de culturas y ya no era raro, ¿me entienden? A eso me refiero. Entonces, sí se pudo animar, de hecho, la ruta de la seda y este concepto que nos dice Luz de la Pax Mongólica, que de hecho es un concepto que se propone desde la economía política internacional para calificar periodos, no de paz tal vez, porque no significa que no hayan existido conflictos, pero sí de estabilidad muy relativa, pero muy, o sea, muy
lineal, muy estable, o sea, un periodo de estabilidad plena, donde se podían dar interacciones sin mayor problema. Básicamente es eso, ¿no? Y bueno, rápidamente me voy al caso de la dinastía Qing, que es de la izquierda, que fue la última gran dinastía, ¿no? China, que no era China, los gobernantes eran de una etnia del noreste de China que se llama Manchú, los manchúes, y ya la China contemporánea de 1949 a la actualidad. Y como se pueden dar cuenta, pues no es la misma China. O sea, lo que quise resaltar con pues este tránsito histórico fue destacar que la China contemporánea trae, bueno, hay un concepto en historia que se llama path dependency, ¿no? Dependencia al trayecto histórico. Es decir, si bien no es la misma China la actual, trae arrastrando problemas de las Chinas de antes, por así decirlo. Y en cuestión de geopolítica, ¿cuáles son los problemas que trae la China contemporánea de las Chinas de antes? Bueno, para empezar, trae problemas de su periodo inmediato anterior, que es y aparte trae problemas de la construcción identitaria de lo que es China, ¿no? Y traemos a colación otra vez la noción del Estado del centro. El centro entendido como una noción geopolítica, pero subjetiva, donde está la sede del poder político, porque además también es la sede o más bien es la fuente de la civilización. Uh-huh. Y la China contemporánea trae estos problemas geopolíticos en su identidad. Uh-huh. Vamos así como de arriba para abajo. Principales problemas geopolíticos es el trauma histórico, porque sí es un trauma, fíjense, o sea, de eso de hecho casi no se habla, pero es el trauma histórico de haber abandonado Mongolia. Es decir, Mongolia, que era parte de China, y desde 1920 hasta, de hecho, ya bien entrados 1960, incluso 50, perdón, imagínense, hubo ahí pues negociaciones entre la Unión Soviética, que ya existía, y la China, primero nacionalista y después la comunista, ¿qué se va a hacer con Mongolia? Y el Estado mongol fue de hecho una creación que se podría denominar artificial, presión de la Unión Soviética para establecer ahí lo que en geopolítica se considera como un estado tapón, que sirviese para tener un espacio, que es el espacio donde se van a dirimir los conflictos entre Rusia y China. Porque para este punto de la historia, siglo XX, inicios del siglo XX, Rusia y China son países competidores. ¿Sí? Porque es que aquí viene también una situación interesante. Rusia, que para el momento de los siglos XVII al XIX, fue un imperio que tuvo muchas interacciones con China, pero ya en el siglo XIX, después de las guerras del opio que libró China contra los europeos, Rusia quiere ser más europeo que asiático, es decir, antes era como una negociación entre iguales, ¿no? Está, por ejemplo, el famoso tratado de Nerchinsk del siglo XVII, donde el Imperio Ruso y la dinastía Qing firman un tratado entre iguales, ¿no? Para obtener puntos de control, de comercio, etcétera, ¿no? Pero con las guerras del opio, el Imperio Ruso quiere subirse al redil europeo y quiere subyugar a China, porque los países europeos fue lo que hicieron. Entonces empiezan a surgir tensiones, empieza a haber como una competencia entre ellos. Entonces, Rusia, ahora la Unión Soviética, pues lo primero que quiere hacer es estabilizar su frontera con China y por eso anima la creación de Mongolia como estado tapón. Y todas esas esferas que ven aquí, que eran parte de China, son fuente de conflicto
Es lo que se diría en geopolítica, son focos de tensión con Rusia particularmente, ¿no? Y el caso de aquí, de este círculo que está un poco arriba de Corea del Norte, es uno de los casos más emblemáticos porque ahí es donde se encuentra una islita pequeñísima que se llama la isla de Jembo, donde tropas comunistas chinas y soviéticas hubo un intercambio de disparos, incluso casi se van a la guerra en la gran crisis de la década de los 60. Otros problemas geopolíticos que en este mapa de la derecha ya se ven como en color más claro, sobre todo en la parte de aquí abajo, y tiene que ver con cesión de espacios, en este caso a países de Asia Central, una situación en conflicto que sigue en la actualidad, que de hecho se han metido también en problemas con India, ¿no? Que tiene que ver con esta parte de aquí, y el más apremiante de todos, el de Taiwán, el asunto de Taiwán, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que China, un poco haciendo toda esta revisión, esta reflexión y tratando de ofrecer una definición conceptual sobre lo que es China para fines de estudios de geopolítica, pues es que China es un espacio, ¿no? Porque al final es eso, un espacio. Recuerden que la nación, desde el punto de vista de Benedict Anderson, pues es una comunidad imaginada, es decir, es algo construido socialmente. Es cierto que en China se anima, y de hecho está renaciendo mucho con fuerza, la idea de raza, que no es lo mismo que la idea de nación. La idea de raza tiene vinculaciones incluso hasta sanguínea. No sé si sepan, pero en China, si tú naces en China, no te dan la nacionalidad porque no eres étnicamente chino. Te dan la residencia, que eso es otra cosa. Entonces bueno, podemos para fines de nuestro taller definir a China como un espacio de soberanía fragmentada, ¿no? Un poco a raíz de esto que les estaba explicando, que se tuvo que ceder Mongolia, Taiwán, partes de aquí de la frontera con India, aquí en la frontera con los países de Asia Central. Entonces es un espacio de soberanía fragmentada. Por eso cuando Hong Kong regresó a China, esto fue la gran fiesta, porque ya recuperamos un poco de lo que es la madre patria china, por decirlo. Entonces, pero sigue estando fragmentado, sobre todo por el caso de Taiwán. Entonces, es un espacio de soberanía fragmentada con una identidad histórica y política reivindicativa. Muy importante esto, ¿no? Porque si algo nos enseña la historia de lo que China es un centro civilizacional en constante expansión que debido al encuentro con otra civilización, en este caso la europea, recibió un ataque tan profundo que lo puso al borde de la desaparición. Los chinos denominan este periodo como el siglo de la humillación, que va de 1839 con el inicio de la Primera Guerra del Opio hasta 1949 con la fundación. Entonces, esta parte, esta identidad es muy importante porque le da legitimidad tanto a China como a Estado contemporáneo y al gobierno del Partido Comunista de China. O sea, yo reivindiqué a la sociedad china, le traje otra vez su grandeza. Ajá. Y actualmente este espacio se enuncia a sí mismo, o sea, se está autoconstruyendo una identidad de potencia mundial. Y aquí viene pues precisamente la pregunta, ¿es una potencia mundial? ¿Cómo evaluar eso? ¿Cómo podemos medir eso? ¿Cuáles son las categorías de análisis para decir, sí, este país es una potencia mundial? Ajá. Bueno, aquí el detalle es que China ya se está autodenominando como potencia mundial, pero ¿cuál es su categoría? Es decir, con base en qué China se autodenomina, este espacio se denomina como potencia mundial, pues a partir de la iniciativa Franja de Ruta. O sea, casi que es un negocio redondo. Soy potencia mundial porque impulso la Franja y la Ruta y puedo impulsar la Franja y la Ruta porque soy potencia mundial. Es una situación dialéctica, por así decirlo, ¿no? Y por eso, y entonces, o sea, por eso es importante definir China porque
en este ejercicio de reivindicación es donde entra también un poco la historia. Porque como vamos a ver ya en la sesión de mañana, porque ya se nos acabó el tiempo, parte de esta narrativa que construye el espacio Iniciativa Franja de Ruta o los espacios, porque son plural, tiene que, o sea, es histórico. O sea, no es accidental que el gobierno chino también se apoye en esta noción de la ruta de la seda. Porque ¿quién se va a pelear con este fenómeno histórico donde hubo interacciones y todo es paz y alegría y intercambio cultural? Nadie se va a pelear con eso. Entonces China por eso regresa ahí, porque tiene esta identidad particular, este espacio tiene esta identidad particular y explica en ese sentido cómo es que se va construyendo la iniciativa Franja de Ruta. Entonces, bueno, pues ahora sí que yo la dejaría aquí por ahora. No sé si alguien tenga alguna pregunta o alguna inquietud, algún comentario. ¿No? ¿Todo ha quedado claro? Sí. Muchas gracias, Eduardo. Una disculpa porque el internet se fue en todo el coto aquí donde vivo y pude entrar hasta ahora que regresó. De un momento No te preocupes. No escuché nada y entonces a mí sí me gustaría escuchar la grabación mañana si nos lo pudiera facilitar. Sí, claro, pues ahorita, bueno, de hecho ahorita ya voy a dejar de grabar. A ver.